Buenas tardes a todos, saludos desde San José, Costa Rica. Me complace hoy presidir la sesión o la clase 2 de esta escuela de verano que organizamos desde la Red de Políticas para el Desarrollo Rural de América Latina, Red PPAL. Hoy en esta tarde soleada y calurosa desde San José, me honra presentar a nuestros dos participantes. Tengo a la máster Erika Donoso, quien es ecuatoriana. Ella tiene una maestría en economía por Flaxo, Ecuador, y su primera carrera fue Relaciones Internacionales. Ella trabaja como asesora técnica para el sector privado en proyectos financiados por la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ, en temas de cadenas de valor y biodiversidad. Ha trabajado en proyectos diferentes, tanto en Colombia como en Ecuador. Luego tenemos al doctor Cristian Golcher Benavides, quien nos acompaña desde el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, Hidrosec. Es un centro que pertenece a la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica. Él es doctor en Ciencias del Agua por la Universidad AgroParisTech en Francia y tiene una maestría en Planificación Territorial por la Universidad de San Carlos. Es profesor en la carrera de Hidrología y hace investigación en manejo integrado de cuencas hidrográficas en sistemas socioecológicos. También está vinculado con proyectos que tengan enfoque de ciencia ciudadana para la restauración y monitoreo de aguas dulces a escala local. Y actualmente tienen proyectos para mejorar la adaptación a la vulnerabilidad o la variabilidad climática, la evaluación de riesgos y el desarrollo rural en el Pacífico Norte de Costa Rica. También es codirector de la Red Continental Americana de Monitoreo Participativo Colaborativo en Agua, CAMCA. A nuestros dos ponentes les doy la bienvenida. Ya conocemos la dinámica. Vamos a empezar con la máster Donoso, 40 minutos, 45 minutos. Yo le voy a avisar cuando nos queden como 5 minutos. Y por favor mantengamos todos los micrófonos cerrados para no tener interrupciones de sonido de fondo y a disfrutar las presentaciones. Mi nombre es Fernando Sáenz, yo soy miembro del Comité de Coordinación de la Red PPAL y les doy la bienvenida. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Mucho gusto con todas y todos los conectados. Saludos desde Ecuador. Bueno, la ponencia que yo he preparado para esta sesión se denomina Alianzas entre la cooperación internacional y el sector privado para el fortalecimiento de las cadenas de valor, en el marco de este espacio enfocado en la producción y el desarrollo sostenible. Brevemente revisamos el contenido. Voy a hacer una relación de esta ponencia con los ODS, con qué ODS se relacionan, una recapitulación de lo que es la conceptualización del desarrollo sostenible, cadenas de valor sostenibles, para luego ya entrar a hablar de las alianzas entre la cooperación internacional y el sector privado de una manera práctica, desde el caso de GIZ, que es la cooperación técnica alemana. Igualmente, en el marco de estas alianzas, les socializaré, les expondré un caso de éxito de una alianza entre la cooperación con 3 países, entre estos Nicaragua, Guatemala, Ecuador, con una cooperativa francesa-alemana para fomentar cadenas de valor sostenibles en la región. Entonces, bueno, comenzaré con esta lámina, enfocándonos, dado que esta escuela de verano se basa en los objetivos de desarrollo sostenibles,
Entonces, lo que yo luego iré desarrollando está enmarcado en el objetivo 10, que es el ODS 10, que es la reducción de las desigualdades, hablando de que cuando se hace este desarrollo de cadenas de valor y estamos fomentando el sector productivo y los primeros eslabones de la cadena, estamos logrando reducir desigualdades. También en producción y consumo responsable, como a través de este tipo de configuración de cadenas de valor también se fomenta y se educa también a un consumidor para valorar lo que está atrás de un producto, ¿no? De un producto que consume. También acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres del ODS 15, y el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos, hablando específicamente de cómo un sector privado también puede hacer alianzas con la cooperación internacional. Bueno, en la conceptualización de desarrollo sostenible, tenemos que en 1987 la Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo precisa un concepto para el desarrollo sostenible, ¿no? En donde se menciona que es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esto es una gráfica de intersección que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos encontrar este equilibrio y esta sostenibilidad? Es cuando en las acciones, en los proyectos, en la política pública, se toma en cuenta un enfoque ambiental con lo social y lo económico. Entonces es ahí, en ese espacio en el que se intersectan estos intereses, en donde podemos encontrar prácticas sostenibles, que aplica a varios aspectos de la vida misma, ¿no? Desde las pequeñas acciones que nosotros también tomemos como personas, en los hogares, en las familias, y ya elevándolo también a nivel macro. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cadenas de valor sostenible, ¿no? Entonces, tenemos que es una secuencia de procesos productivos en donde está desde la provisión de insumos, que estamos hablando de la parte de producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumo final, ¿no? Eso es lo que llamamos cadena productiva. Aquí se tiene que dar un acuerdo institucional en donde haya alianzas y coordinación entre productores, procesadores, comerciantes, distribuidores. Y cuando hablamos de alianzas, no es únicamente ese enfoque de la relación comercial per se, ¿no? Cuando hablamos de alianzas es mucho más profundo, de cómo se logra hacer que el trabajo articulado logre que haya una distribución más equitativa de las riquezas, de las ganancias que se generen por la actividad productiva. Igualmente es una forma de coordinación entre diferentes niveles de gestión, a nivel micro, meso, macro, porque también para una configuración de una cadena de valor, también los actores externos, hablando de meso y macro, también hacen parte de cómo se configuran estas cadenas de valor. Entonces, además de los actores directos del proceso en torno a un producto y hasta su consumo, también tenemos, por ejemplo, las políticas públicas a nivel país, o las regulaciones también que norman el proceso de exportación. Entonces, ¿cómo se logra hacer una verdadera coordinación entre todo este universo de actores para que esto fluya y traiga beneficios compartidos a todos los implicados? Entonces, ¿qué se logra a través de estas cadenas de valor? Es un entendimiento de los problemas y desafíos de todos los actores. La organización de las cadenas de valor es un factor de competencia. Se reduce costos mediante logísticas mejores y reducción de intermediación, que muchas veces la intermediación en nuestros países
es uno de los principales problemas del sector agrícola, ¿no? Entonces, a lograr esta coordinación entre los actores, logramos un poco reducir esa situación que nos enfrentamos, yo creo, los sectores agrícolas de todos los países que estamos aquí presentes. Bueno, yo me voy a permitir detallar un poquito este tema de cadenas de valor, que me parece muy importante. Toda esta información viene de una metodología que se llama Value Links, que ha sido desarrollada desde hace muchos años por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, y es una de las banderas, digamos, y las metodologías de nuestra intervención en los diferentes países en los que está GIZ. Entonces, muchas veces escuchamos este término de cadenas, ¿no? Pero sí hay una diferencia importante, y a través de esta metodología tratamos de enfocar nuestras intervenciones para entender qué significa una cadena de valor frente a una cadena productiva. Entonces yo me voy a permitir leerles un poco la diferencia para poder que tengamos este entendimiento conjunto, ¿no? De cuál es la ventaja de trabajar a través de esta visión más amplia de lo que sería una cadena de valor. Entonces, bueno, cuando hablamos de un propósito, la cadena productiva está enfocada en mejorar la competitividad y eficiencia a nivel de los operadores individuales, es decir, del eslabón productivo por un lado, del eslabón de transformación por otro, etcétera, ¿no? Mientras que la cadena de valor, el propósito es de mejorar la competitividad y eficiencia del sistema sin dejar a nadie atrás. Y siempre el enfoque también está como empezando desde el sector productivo, que a veces es el que queda relegado en este tipo de actividades. También la orientación, una cadena productiva está orientada por la oferta y enfocada en la compra y venta de productos y servicios entre actores de la cadena, mientras que una cadena de valor está orientada por la demanda y centrada en los actores que colaboran para suplir esta demanda. Entonces el enfoque cambia totalmente. El objetivo principal de una cadena productiva es maximizar los ingresos y minimizar los costos para aumentar las ganancias. Mientras que según la metodología cadena de valor, el objetivo principal es agregar valor para aumentar los beneficios netos en toda la cadena. Una cadena productiva tiene como visión las relaciones comerciales y de provisión de servicios en el corto plazo, mientras que la cadena de valor, la visión se centra en construir relaciones comerciales y de provisión de servicios que se sostienen en el mediano y en el largo plazo. Los operadores se organizan y actúan de manera independiente. Entonces, hay un enfoque de cadena en una cadena productiva, ya que la relación misma de comercialización hace que se dé una lógica de cadena, pero cada eslabón velando por sus propios intereses. Mientras que en un enfoque de cadena de valor, los operadores reconocen su interdependencia y apuestan al fortalecimiento de los procesos organizativos para compartir informaciones, inversiones, riesgos y beneficios, siempre pensando en un bien común de esta actividad. En cuanto al tipo de relaciones, las reglas se establecen o se cumplen según relaciones de poder. Se da un bajo nivel de cooperación y confianza entre los actores de la cadena. Versus una cadena de valor, se busca una construcción de relaciones basadas en altos niveles de cooperación y confianza, a partir de una definición clara, concertada y transparente de normas y estándares y reglas. En cuanto al flujo de información, en una cadena productiva hay un bajo flujo de información, generalmente limitado a las transacciones comerciales entre actores, mientras que en una cadena de valor se busca que el flujo de información sea intenso, relevante y oportuno para mejorar la toma de decisiones y negociación entre los actores implicados.
En cuanto a cooperación, una cadena productiva, los actores participantes se ven en posiciones antagónicas con una limitada o nula cooperación entre estos, ¿no? Siempre buscando los intereses de cada eslabón. Mientras que en una cadena de valor, los actores se ven como socios del negocio, cooperan para alcanzar juntos una visión de futuro compartido. Entonces, esto que les acabo de mencionar y que quería tomarme un tiempo para detallarlo, es para entender, ¿no?, cómo a través de este tipo de metodologías también tratamos de hacer intervenciones que sean mucho más integrales, ¿no? Estamos tratando de fomentar este tipo de relaciones entre los actores. Luego de ya tener este marco un poquito de lo que entendemos en esta metodología de Value Links como cadenas de valor, me gustaría compartir con ustedes ya en un tema más práctico, un caso práctico de la cooperación alemana a través de herramientas con que cuenta para hacer cooperaciones con el sector privado. Digamos que normalmente la cooperación internacional y los proyectos de desarrollo tienen muy definidos sus beneficiarios, la contraparte son actores políticos, se financian ONGs para cumplir los objetivos de desarrollo, pero el tema de cooperación con el sector privado, con una empresa privada, es un tema que se ha venido fortaleciendo en los últimos años, ¿no? Y en GIZ esto se concibe como una cooperación conjunta y formalizada entre socios iguales, es decir, la GIZ por un lado y una o más empresas por otro lado que persiguen un objetivo compartido. Y cuando se coopera con una empresa en el marco de este tipo de cooperación internacional, el objetivo compartido es un objetivo de desarrollo. En este sentido, los socios aportan conocimiento especializado según la experticia de cada parte y se establecen contribuciones tanto en especie como financieras. Entonces, ¿cómo se construyen estas herramientas? Se busca que haya una intersección entre los objetivos del sector privado y los objetivos de la cooperación para el desarrollo, buscando una situación de doble ganancia en donde el sector privado y la cooperación se benefician del efecto sinergia. Aquí un poco comentándoles en la práctica, ¿no? Cuando uno tiene estos acercamientos con empresas del sector privado, la primera percepción es ok, estoy interesado en hacer una cooperación para el desarrollo y lo primero que se piensa es cómo mejorar mis temas internos de la empresa a través de esta asesoría técnica. Entonces aquí entramos en un proceso un poco largo, la mayoría de veces largo de negociación, porque el corazón de esto es que la empresa invierta no para su propio negocio, sino para beneficiar a la cadena de valor. Entonces, ahí es donde nosotros como cooperación internacional entramos a trabajar y lo que buscamos es que, por ejemplo, la empresa esté dispuesta a invertir recursos y también su experticia para beneficiar a, por ejemplo, a los pequeños productores que le proveen la materia prima. Entonces, es ahí donde se encuentra ese match para lograr desarrollar este tipo de proyectos. ¿Y por qué la GIZ entiendo otras cooperaciones también busca incluir también en su red de cooperantes al sector privado? Porque cuando trabajamos en cadenas de valor, logramos una eficiencia, eficacia y sobre todo sostenibilidad. Los proyectos de desarrollo tienen una realidad que tienen un periodo de duración, 2, 3 años, y luego la cooperación, los proyectos de desarrollo finalizan y se van, ¿no? Hay muchas veces que se logra continuidad, pero
siempre hay un periodo de finalización de las acciones. Cuando nosotros nos vinculamos en estas cooperaciones con la empresa privada, logramos que las acciones sean sostenibles en el tiempo, dada la dinámica comercial y el interés comercial que tiene esa empresa que coopera con el grupo de beneficiarios. Entonces son relaciones que se fortalecen, se crea también en las empresas una cultura de sostenibilidad, más allá de una responsabilidad social, ¿no? Sino es más enfocada en una cultura de sostenibilidad, de beneficios compartidos que pueden durar mucho tiempo mientras la empresa esté activa y tenga la vinculación comercial con su red de proveedores. Ya para aterrizar un poco esto que les estoy comentando de este tipo de cooperaciones que llevamos desde GIZ, voy a compartir con ustedes un ejemplo práctico como un caso de éxito en una cooperación que se da entre una cooperativa francesa que se llama Eticable, ya les voy a hablar de Eticable, y GIZ, la Cooperación Alemana para el Desarrollo en Ecuador, Guatemala y Nicaragua. En esta lámina yo he preparado una información breve de lo que es la cooperativa Eticable, que es el cooperante para un proyecto constituido en el sentido que les expuse en la lámina anterior. Entonces, Eticable es una empresa cooperativa francesa que lleva varios años trabajando por un comercio justo y que busca alianzas con pequeños productores en América Latina y África para vender sus productos en supermercados europeos. Esta empresa está posicionada en Francia, prácticamente en todo supermercado en Francia se encuentran productos de la marca Eticable. Su modelo de negocio se basa en la economía social y solidaria. Es una empresa cooperativa cuyo capital pertenece a 42 empleados socios. El compromiso de esta empresa es con los agricultores. A través de esta certificación que tienen y que la aplican, que es el pago de un precio justo, se respeta un precio mínimo, aun cuando este supere al del mercado. Eticable cuenta con varios agrónomos que se han dedicado al desarrollo agrícola en los países proveedores. Tiene presencia, como les mencioné, en casi la mayoría de supermercados de Francia y también ya ha abierto operaciones en otros países de Europa. Entonces, el proyecto que se implementa y todavía se está implementando con esta cooperativa está basado en el mejoramiento y diversificación de la producción orgánica en 8 asociaciones de productores en Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Este proyecto se planteó para un periodo de 3 años. El valor del proyecto es de $500,000 euros, en donde la empresa privada está haciendo un aporte de 267,000 euros, que es en efectivo. Entonces, entre los impactos esperados de este proyecto, que es una colaboración entre la empresa y la GIZ, está que 3,000 pequeños productores, de los cuales el 50% son mujeres, han aumentado sus ingresos en al menos el 20% a través de diversificación de productos y la mejora de la calidad. 3,000 pequeños productores han aumentado su productividad en al menos 20% utilizando biofábricas, ya que, como les mencioné, el enfoque de comercialización de Eticable son productos orgánicos. Entonces, se hace un trabajo en campo para mantener la certificación orgánica en los productores. Y esto es un costo cofinanciado también con la empresa. También el beneficio de transferencia de conocimiento sobre agricultura y nutrición para la población beneficiaria. Y bueno, finalmente, publicación, transferencia de conocimientos sobre la producción de calidad del cacao, la instalación y el uso y el mantenimiento de biofábricas. Entonces, bueno, estos son los impactos que se han planteado. Y en este sentido, para entender un poco cómo funciona un desarrollo, un proyecto compartido entre un privado, es que
En este caso, la empresa que está ubicada en Francia tiene en nuestra región una red de ingenieros agrónomos que brindan asistencia técnica a los proveedores de Ticable. Entonces, ellos están trabajando activamente y a través de este proyecto en los 3 países para apoyar a los pequeños productores con asistencia técnica agrícola para mantener la certificación orgánica y en otros temas también relacionados al desarrollo. Eso es un ejemplo práctico. Luego, si quieren tener como más información, con gusto pueden escribir sus preguntas en el chat, pero sí creía que a través de esto se podía un poquito entender cómo funciona este tipo de cooperaciones de los que les hablé previamente. Entonces, aquí he puesto unas pocas reflexiones finales en donde menciono que la sostenibilidad de un negocio también depende de que las comunidades y proveedores de materias primas sean parte de la cadena de valor, recibiendo un reconocimiento justo por su trabajo. Es estratégico asociar los productos con una identidad sociocultural y ambiental y hacer de esto un elemento diferenciador en el mercado que le otorgue un mayor valor agregado y pueda dirigirse a nichos especializados que valoren esto. Las alianzas estratégicas pueden trascender las fronteras nacionales, brindando oportunidades de aprendizaje de otras instituciones y empresas en otros países que desarrollan acciones y han logrado resultados positivos en temas afines. Cuando la cooperación alemana desarrolla estos proyectos con empresas privadas que poseen sensibilidad social y ecológica, así como un espíritu de innovación en sus cadenas de valor, gana tanto la empresa como la cooperación, ya que de forma conjunta contribuyen al logro de objetivos de desarrollo de los países, siendo esta una estrategia de trabajo de ganar-ganar. Entonces, muchas gracias. Yo tengo un video de unos 8 minutos en donde hablo de algunas experiencias en relación a esto. No sé, Fernando, me confirma si tenemos tiempo para compartir esto. Claro que sí, Erika, perfectamente. Podemos compartir el video. Ya lo probamos, entonces será de mucho provecho para complementar tu exposición, así que adelante. Bueno, sí, aquí tenemos unos ejemplos de algunos países de la región que están aquí presentes, entonces gracias por el espacio. Entonces lo vamos a escuchar. La biodiversidad está disminuyendo a nivel mundial y con ella los recursos vitales y los servicios ecosistémicos que necesitamos para sobrevivir. Desde el sector productivo, la protección de estos elementos es responsabilidad de todos y todas, incluyendo a las empresas que impactan la biodiversidad, en especial las que dependen de los recursos naturales para sus operaciones. La sostenibilidad de los negocios está estrechamente vinculada a la conservación y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad. ¿Qué pasaría si las materias primas o riquezas naturales necesarias en su empresa se vieran afectadas? La calidad y disponibilidad de los servicios ecosistémicos dependen de la integridad de los recursos biológicos, y estos se están viendo afectados por la actual crisis climática. En este escenario, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, ha venido impulsando alianzas multiactor en materia de gestión de la biodiversidad y acción climática, y se han realizado esfuerzos de la mano con el sector privado, con el objetivo de fortalecer su rol en la consecución de metas relacionadas a esta materia, y que se incluya la biodiversidad en sus estrategias de negocio, como un aspecto clave para la sostenibilidad del mismo. En América Latina y el Caribe, el sector privado en alianza con la GIZ y otros múltiples actores están desarrollando capacidades para evitar la pérdida de la biodiversidad y responder a la acción climática, logrando resultados positivos en la región. Veamos algunos. En Bolivia, el programa Procuenca
viene fortaleciendo el modelo de gestión de la cadena productiva apícola, desarrollando capacidades en el manejo integral de la colmena en un contexto de mayor incertidumbre climática. La conservación del bosque y la biodiversidad florística es una de las metas más importantes. Con esto también se ha beneficiado a más de 2.000 familias apicultoras en una mejor gestión y articulación con mercados actuales y potenciales. Asimismo, el proyecto Paisajes Resilientes está fortaleciendo la alianza público-privada con actores de la cadena de valor de la ganadería en la Chiquitania, integrando criterios de sostenibilidad e incentivos financieros para la transición hacia una ganadería sostenible, que reduce la deforestación y emisiones de gases de efecto invernadero. En este mismo país, junto con el proyecto ProBosque y la empresa Forever Forest Foundation, más de 40 comunidades han logrado generar ingresos con la comercialización sostenible de la almendra chiquitana, un nuevo producto de la biodiversidad en los mercados internacionales. Asimismo, en la Chiquitania Norte, con la empresa Organic Oils, asociada a la comunidad de campamento, se realiza una iniciativa para la recolección y transformación de frutos de cusi, una palmera que genera aceite de muy buena calidad y frutos que se usan para la producción de almidón, carbón y biocombustibles. Por otra parte, en Ecuador, con el programa Biovalor, que busca la valorización sostenible de la biodiversidad en la Amazonia y costa del Ecuador, destacamos 2 proyectos de cooperación privada. El primero con la empresa Adigmat, donde se exploran alternativas tecnológicas para obtener extractos a partir de productos de la biodiversidad provenientes de sistemas agroforestales amazónicos. Paralelamente, las familias que las producen obtienen mejores ingresos protegiendo la biodiversidad de la cual dependen. El segundo proyecto se desarrolla con la empresa Trafino, que busca el fortalecimiento socioeconómico y organizacional de las comunidades de Manabí, Santa Elena y Esmeraldas, asociadas con la recolección de tagua, enfocando esfuerzos en la conservación y restauración de los ecosistemas asociados a la tagua, con acciones sensibles al género y saberes ancestrales. En Honduras, el programa Procambio trabaja en la gestión sostenible de los recursos naturales, con un enfoque de adaptación al cambio climático. Junto al programa INATRACE y la empresa 18 Conejos, encargada de producir de forma sostenible café orgánico y biodinámico, establecieron una alianza para fortalecer la cadena de suministros sustentables y mejorar la trazabilidad para cumplir con la diligencia de los mercados europeos. El programa Biodiversidad y Negocios para Centroamérica y República Dominicana, junto con el sector privado y otros actores y sectores, trabajan juntos y juntas para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El programa ha implementado más de 26 alianzas público-privadas en favor de la biodiversidad en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana, de los sectores de turismo, agricultura, servicios e industria. Estas alianzas no solo les está permitiendo a las empresas fortalecer su cadena de valor y el acceso a mercados internacionales, demostrando que sus esfuerzos favorecen la conservación de estos importantes recursos y responden a la crisis climática, sino también validan que al reconocer la biodiversidad como su capital natural, garantizan sus operaciones en el largo plazo y a la vez aportan al cumplimiento de metas nacionales, regionales y globales en esta materia, en especial al desarrollo sostenible de los países donde operan. Estas son algunas de las alianzas establecidas por el programa Biodiversidad y Negocios en la región. Da Vivienda Seguros en El Salvador trabaja para fortalecer su modelo de negocio con un enfoque en biodiversidad como estrategia para lograr metas climáticas empresariales y de país. Con este esfuerzo se identificó que las acciones que realiza en Barra de Santiago contribuyen al cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia de Restauración de Ecosistemas de Manglar de El Salvador, uno de los sitios Ramsar de mayor importancia ecológica y de captura de carbono. Fresh del Monte en Costa Rica y Guatemala, en alianza con GIZ, trabajan para mejorar la resiliencia y sostenibilidad del paisaje agroproductivo y junto con diversos actores implementan acciones en favor de la biodiversidad para combatir los efectos adversos del cambio climático y asegurar especialmente el recurso hídrico necesario,
tanto para las comunidades como para las operaciones agrícolas. Y el Grupo Iberostar en República Dominicana busca desarrollar, con el apoyo del programa Biodiversidad y Negocios, una hoja de ruta para el turismo sostenible, implementando acciones con diversos actores en favor de la restauración y salud de los ecosistemas costero-marinos, aumentando la resiliencia del paisaje ante los eventos climáticos. Estos son solo algunos ejemplos de alianzas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en Latinoamérica y el Caribe, implementadas en cooperación entre GIZ y el sector privado, que mediante la adecuada gestión de la biodiversidad responden de forma intrínseca a la crisis climática global. Desde la GIZ le invitamos a fortalecer sus procesos productivos involucrando a más actores de distintos sectores y así luchar juntos ante la crisis de pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Listo. Muchas gracias. Listo, Fernando, te doy la palabra entonces. Muchas gracias. Ya, es que estaba esperando que me activaran el micrófono. Muchas gracias, Erika, por tan interesante presentación y con el recurso del video bastante ilustrativo. Vamos ahora a pasar a la segunda ponente, que es el doctor Cristian Golcher Benavides, y él nos va a compartir la presentación. Adelante, Cristian, te doy la palabra para que introduzcas el tema, y tienes también 40 minutos. Muy bien, muchas gracias. Un segundito para compartir aquí la pantalla en formato de pantalla completa. ¿Me confirma si se ve correctamente? Sí, ¿verdad? Entiendo que se ve bien. Entonces, bueno, primero que todo, darles un gran saludo de mi parte. Aquí estoy en Guanacaste, en el Pacífico Norte de Costa Rica, a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua. En el Pacífico Norte del país tenemos este centro de investigación que se llama Hidrosec, que estaba presentando ahora cuando me presentó Fernando, en el que nosotros pues estamos preocupados por problemáticas del recurso hídrico en esta región que es bastante sensible por el tema del agua, por temas de variabilidad climática, por temas de la influencia y la recurrencia de fenómenos como el Niño y la Niña, que hace que esta región, además por los niveles de desarrollo socioeconómico, pues presenta riesgos que están asociados con el agua. Entonces, pues la intención de esta clase es presentarles expresiones de este concepto que es el cambio global, que es también hermano tal vez del cambio climático, realmente que va un poco más allá de solamente el tema de clima, para el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible, que son el sexto, el séptimo, el 13 y el 15 en el Pacífico Norte de Costa Rica. Entonces, lo que vamos a hacer en esta lección es primero hacer un repaso sobre las tendencias de los indicadores nacionales de estos objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo a las métricas nacionales, a las bases de datos que tenemos disponibles a nivel nacional. Pues veremos el tema del cambio global, el cambio climático y la variabilidad climática como conceptos de interés, como conceptos clave, para después entonces entrarle al tema de las presiones del cambio global para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible aquí en el Pacífico Norte de Costa Rica. Entonces, básicamente es como un estudio de caso que vamos a ir llegándole desde la escala nacional y pasando por este concepto que es una problemática también de escala global, ¿cierto? Entonces, pues para comenzar con este primer tema, que es el de las tendencias de indicadores nacionales, pues lo que he hecho primero es identificar estas plataformas de información que tenemos disponibles en el país que le da seguimiento
y que comunica a las personas del avance en los objetivos de desarrollo sostenible, y efectivamente entonces se ven los indicadores de las tendencias que tenemos en estos distintos indicadores, y en particular, por ejemplo, con el objetivo sexto, que trata el tema de agua limpia y saneamiento, que lo que busca es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible en el saneamiento. Pues estos son algunos de las tendencias que tenemos, ¿verdad? Podemos ver en primer lugar el porcentaje de población que se abastecen de agua por medio de tuberías dentro de la vivienda periodo 2010-2019. Entonces lo que vemos es que, pues en términos generales, en Costa Rica, la mayoría de población, una amplia mayoría de la población, arriba del 90%, se abastece de agua por medio de tuberías dentro de la vivienda para el periodo de estudio. Eso es algo que ha caracterizado al país desde hace varias décadas, en el que las personas pues tienen acceso en su vivienda a agua por medio de tubería instalada hasta a la vivienda. Entonces podemos decir que es un indicador bastante positivo para el país. Con respecto al porcentaje de población que vive en viviendas que tienen servicio sanitario conectado a alcantarillado o a tanque séptico, entonces ya no tiene que ver con el abastecimiento de agua para consumo humano, sino de las soluciones que se tienen para darle saneamiento a las aguas residuales en las viviendas, pues lo que vemos es un sorprendente resultado. Un sorprendente resultado de acuerdo a estas estadísticas que son del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ambas gráficos, ¿verdad?, de la encuesta nacional de hogares, y entonces presenta que igualmente estos porcentajes, hay unos altos porcentajes de población que están conectados ya sea a un servicio de alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Aunque hay que saber que en Costa Rica la más amplia mayoría de la población, alrededor del 70%, lo que utilizan son sistemas unitarios de tratamiento de lodos sépticos, entonces principalmente fosas o tanques sépticos, ¿no? Entonces, en vez de sistemas centralizados de tratamiento de lodos o aguas residuales. Entonces vamos a ir repasando primero algunos de estos datos, ¿verdad? Porque cuando vemos entonces el tema de las aguas que son efectivamente tratadas, entonces vemos que aunque existe esta amplia cobertura, ya vemos que los resultados del tratamiento efectivo de las aguas residuales no son tan positivos, ¿verdad? Vemos la mejor nota arriba, la mejor nota entre el 16 y el 18, arriba del 50%, sin datos del 19 y 20, y aunque el país ha hecho algunos esfuerzos para construir nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales centralizados de gran envergadura, como la planta Los Tajos en Pavas, en la gran área metropolitana, en la zona de la ciudad capital. Lo cierto es que Costa Rica todavía no tiene unos buenos porcentajes de aguas residuales correctamente tratadas. Y la eficiencia, entonces, posteriormente aquí vemos en este otro gráfico el promedio de la eficiencia en el uso del agua de los distintos grupos de actividades económicas. Y entonces vemos acá que hay como un rendimiento económico, es como un valor similar a lo que a veces en algunos casos se trata como la huella hídrica, el rendimiento económico de la huella hídrica, cuántos colones costarricenses generan cada metro cúbico de agua utilizado para la producción de un determinado bien o servicio, y entonces pues vemos que esto sí tiene una tendencia al alza, en que cada metro cúbico que es utilizado en Costa Rica para la producción económica, para la actividad económica, pues va creciendo la cantidad de colones que se generan con cada metro cúbico de agua utilizado. Y después este último gráfico de acá, lo que nos presenta es un tema de presión.
sobre el agua dulce que es extraída. Entonces, cuando hablamos de agua dulce extraída, son aguas que son tanto superficiales o manantiales, pueden ser afloramientos de agua, manantiales, captaciones de cuerpos de agua superficial, o también pueden ser extracciones mediante bombeo de aguas subterráneas. Lo cierto es que, como vemos en este gráfico, en los últimos 10 años ha ido creciendo y era considerable la cantidad de metros cúbicos de agua extraídos de las distintas fuentes para poder satisfacer los distintos usos, incluyendo entonces el uso para consumo humano en primer lugar, pero también los usos que son para actividades industriales, agropecuarias, agroindustriales, los distintos servicios. Costa Rica es un país que tiene un importante sector de servicios, el sector del turismo, el sector de hotelería y restauración, que también requiere del recurso hídrico. Y entonces, pues, lo que vemos aquí es la tendencia al crecimiento en las aguas dulces que son extraídas entonces de aguas superficiales y subterráneas. Y aunque el país es un país que tiene importantes tasas de precipitación, si se comparan con otras latitudes, aquí en Costa Rica, nosotros aquí en el Pacífico Norte del país, que es donde nosotros encontramos el bosque seco, encontramos precipitaciones que van por el orden de los 1.500 milímetros. Eso en otras circunstancias pues podría considerarse muchísima agua, ¿cierto? Sin embargo, aquí en Costa Rica pues es más bien por un tema de distribución espacial y temporal de estas lluvias y de estas precipitaciones, pues por momentos se pueden llegar a sentir importantes niveles de estrés hídrico, como el que se vivió en el 2014, en periodo de El Niño, en el que se decretó una emergencia nacional por sequía aquí en el Pacífico Norte del país. Entonces, pues hay una importante presión. En términos generales, Costa Rica registra un promedio quinquenal del 93.6% de porcentaje de cobertura de abastecimiento de agua intradomiciliar, y es brindado por los distintos operadores, a saber, el primero, que es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es rector en el sector, y después están los acueductos comunales en las zonas rurales, que veremos más adelante las pasadas. También hay acueductos municipales, empresas y cooperativas que participan también eventualmente en la operación de sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. El porcentaje de la población que vive en viviendas con servicio sanitario conectado al alcantarillado o tanque séptico, en el mismo periodo les decía igualmente valores altos, del 98.1%. Y la proporción de sitios de monitoreo de cuerpos de agua superficiales de buena calidad se acercó al 0.70 en el 2019, donde el periodo del 2015 al 2019 se obtiene un porcentaje promedio de estrés hídrico de 4.2%. Entonces, tal vez a la luz de estos datos uno dice, bueno, tal vez no hay tanta presión en términos generales, pero esto hay que verlo entonces con mucho cuidado, porque no es lo mismo lo que sucede en algunas zonas del país, como el macizo Tapantí, macizo de la muerte, perdón, la zona de Tapantí, macizo de la muerte, que tenemos precipitaciones por el orden de los 8 metros cúbicos al año, contra el 1,5 metros que podemos tener en el Pacífico Norte. Igualmente, a lo largo del año, hay periodos en los que tenemos la concentración de las precipitaciones y después se prolongan meses que presentan importantes niveles de sequía. Ahora, con respecto a este otro objetivo que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante, lo que busca este objetivo es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Tal vez ustedes están familiarizados con algunos de los indicadores de este país en el tema de generación de energía de fuentes renovables. Costa Rica
enciende rara vez las plantas térmicas que tiene para la generación eléctrica, de manera que por el orden del 98, casi el 100% de la energía eléctrica que se produce en el país proviene de fuentes de energía renovable. Sin embargo, sabemos que no toda la energía que se utiliza en el país es eléctrica, y en particular, por ejemplo, tomemos en cuenta el tema del transporte, que en su gran mayoría el transporte se abastece de fuentes de hidrocarburos como fuente de energía. Pero en términos de acceso a la población, de la población en general de Costa Rica, pues tiene unos importantes niveles de cobertura. Prácticamente toda la población tiene acceso a corriente eléctrica, mientras que los porcentajes de población que utilizan energía eléctrica, energías limpias para la cocción de sus alimentos, igualmente se mantiene arriba del 90%, con algunas variaciones, ¿no? Pero en términos generales hay una parte de la población que utiliza el gas para cocer los alimentos, pero si no, en su gran mayoría se trata de energía eléctrica. Ahora, con respecto a los porcentajes de la energía renovable en consumo final y total de energía, estos son, aquí entonces es donde vemos justamente esta participación de todo el parque energético del país, que se requiere para la satisfacción de las distintas necesidades, más allá de la estricta generación eléctrica. Y entonces vemos que en los años entre el 2016 y el 2019, pues la energía renovable como proporción del consumo final total de energía ronda el orden del 30%. Entonces ya no es ese 98%, sino que estamos aquí hablando por el orden del 30%. Entonces hay una importante ventana de oportunidad que tiene que ver con cómo es que Costa Rica puede descarbonizar su energía, su economía, y entonces va también sobre la estrategia de movilidad y de transportes que tiene este país, y cuáles son las fuentes de energía que se utilizan para ello. Después está este otro gráfico a la derecha, el de intensidad energética total como proporción del PIB para el periodo 2010-2019. Es similar al que les presenté anteriormente del agua, ¿verdad? Lo que busca es ver cuál es el rendimiento económico que tiene los kilovatios de generación eléctrica, y entonces vemos que cada vez es menor esta energía que se requiere para producir una unidad en el PIB. Entonces hay como una pequeña tendencia hacia la eficiencia, aunque es ligera, ¿verdad? Pero sí se observa una tendencia en todo el periodo, una disminución entonces de cuánta energía se requiere para producir una unidad de PIB en la economía de este país. Y finalmente este último gráfico, que habla de la capacidad instalada en generación de energía renovable en vatios per cápita. Entonces básicamente lo que presenta este gráfico es cuánta energía renovable se produce en vatios por persona. Entonces, ha venido creciendo esta capacidad desde el 2012 hasta el 2019, una producción energética que ha ido creciente, aunque se ha estabilizado por el orden de los 600 vatios per cápita entre el 16 y el 19. Entonces, en términos generales, durante el periodo 2015-2019, el porcentaje de la población con acceso a electricidad promedio tiene un valor del 99,6%, el porcentaje de la población que cocina con energías limpias promedia el 95%,
que el porcentaje de energía renovable en el consumo final total de energía para el periodo 2015-2019 presentó valores promedios del 34.7% y que la intensidad energética total como porcentaje del PIB se da de 6,1 y una capacidad instalada de generación de energía renovable en vatios per cápita que está por el orden, pues les decía, de los 585 vatios per cápita. Entonces, para continuar con este repaso de cómo es que está desempeñándose el país en estos indicadores y en estas tendencias sobre estos objetivos de desarrollo sostenible sobre los que tenemos interés, está también el objetivo número 13 de la acción por el clima y presenta básicamente dos gráficas. La primera, y lo que busca este objetivo entonces es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y entonces presenta un tema de número de muertes a consecuencia de desastres por cada 100.000 habitantes. Y entonces vemos que hay realmente una variabilidad importante con los años. En algunos años como el 2019, el 2015, tal vez el 2011, estamos hablando de niveles relativamente bajos, sobre todo el 19, pero igualmente tenemos casos que son altos, entonces hay una importante fluctuación a lo largo de este periodo y es razonable también en que el país está expuesto a la variabilidad climática, posteriormente a una importante variabilidad climática. Porque Costa Rica es un país que está expuesto a una gran cantidad de amenazas hidrometeorológicas, también como estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, entonces hay una importante actividad de vulcanismo, entonces es tierra de alta sismicidad y de eventuales erupciones volcánicas. Entonces, pues hay una importante amenaza en cuanto a desastres o a emergencias causadas por fenómenos naturales. Y este otro gráfico de la derecha que presenta el porcentaje total de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de reducción de riesgo de desastres, pues aquí entonces tenemos que en el 18 y en el 19 pues se contabilizó el 100% de las municipalidades. Es que efectivamente las municipalidades, los gobiernos locales en Costa Rica pues son las que lideran, son las que lideran de manera descentralizada la gestión de riesgos, aunque existe una institución que se conoce como la Comisión Nacional de Emergencias. Esta delega entonces las estrategias y entonces la Comisión Nacional de Emergencias va a establecer las alertas a nivel de las distintas regiones del país. Lo cierto es que finalmente son las municipalidades las que operan estos comités cantonales de emergencias. Entonces, en términos de gestión de riesgos, por lo menos es el dato que nos presenta aquí la plataforma. Y finalmente, con el objetivo 15, que tiene que ver con la vida de ecosistemas y terrestres y lo que busca es promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica, tenemos los siguientes gráficos. Tenemos el porcentaje de cobertura forestal. Entonces, de los datos que están disponibles del 2014 al 2019, observamos pues ligeras variaciones al alza y a la baja en algunos casos, pero manteniéndose los porcentajes arriba del 50%. Y es que tal vez habría que señalar que no siempre fue así esto. Este país en los años 70, 50, 70, 60, 70, tuvo agresivas políticas de colonización de tierras. Estaba el instituto, el ITCO,
territorios y colonización de tierras, y lo que posteriormente se transformó en el Instituto de Desarrollo Agrario, que es básicamente la organización que hizo pues la distribución de las tierras agrícolas aquí en Costa Rica. Y en esos años pues tuvo una política muy agresiva de lo que llamaron ellos colonización de tierras, que era básicamente cortar el bosque y hacer esas tierras consideradas ociosas productivas para la agricultura. Pero posteriormente con los años se fueron implementando políticas de conservación, se estableció en Costa Rica el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se implementaron en Costa Rica políticas de programas de pago por servicios ambientales, y pues poco a poco se ha venido recuperando esta cobertura boscosa, cobertura forestal en el país. Con respecto a los progresos en la gestión forestal sostenible, está el porcentaje de cambio neto en el área de bosque. Entonces, pues, vemos pocos cambios por el orden del 0.8%, y aquí vemos el otro indicador que presenta la plataforma, tiene que ver con cantidad de especies amenazadas por tipo de especie. Y entonces, aquí lo que vemos es datos variables, ¿verdad? No tenemos como muchos datos. Sin embargo, el valor de 1, cuando el valor se acerca a 1, significa que hay una especie amenazada. Entonces vemos que los datos están inferiores a 1, por el orden del punto 55. Entonces, en términos generales, pues resume la plataforma que Costa Rica posee un promedio quinquenal de la superficie forestal como proporción de la superficie total de 58.43% para el periodo del 2015 al 2019, con una tendencia de crecimiento anual sostenida, donde la estimación para el 2020 fue del 59.38%. Se puso una estimación de 24.002 kilómetros cuadrados, esto es 47% de estos de 51.100 kilómetros cuadrados, con usos de la tierra de las áreas de montaña, principalmente en condición forestal o pastos y matorrales. Entonces, en términos generales, las montañas, los volcanes en Costa Rica se han mantenido como una zona conservada o como una zona de amortiguamiento. Entonces, las actividades de urbanización son menores en estas zonas. Y finalmente se han realizado esfuerzos para disminuir el valor del índice de la lista roja a nivel nacional, que es básicamente lo que vemos en este último gráfico que les presenté sobre la amenaza, sobre las especies amenazadas según las listas de la UICN. Y entonces, pues, en términos generales, lo que podemos decir aquí de estos datos, que aunque son desiguales, en términos generales el país pareciera tener buenos rendimientos ambientales, en términos de agua, en términos de energía, en términos de conservación de sus bosques. El país, pues, presenta unos rendimientos positivos. Es como la lectura general que podemos hacer con base en estos parámetros, en estas tendencias de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora quisiera hablarles sobre este concepto de cambio global, cambio climático y variabilidad climática. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos distintos conceptos y por qué es importante tomarlos en cuenta y qué tienen que ver con el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema del cambio global. Y es que se ha venido desde las ciencias geológicas, se ha venido desarrollando una especie de debate
sobre si estamos o no en una nueva era geológica, que sería pues esta de acá, ¿verdad? El antropoceno, ya posterior entonces al Pleistoceno, al Holoceno, estaríamos en el antropoceno, una época que estaría profundamente marcada por la huella humana, ¿verdad? Por la impronta humana, ¿verdad? Entonces, había un cierto debate, ¿verdad? Pero a partir del momento en el que básicamente hubo emergencias nucleares que afectaron que cambiaron las concentraciones de radioactividad del planeta, por ejemplo, con los ensayos nucleares que se hicieron todo el siglo pasado, así como el catástrofe del accidente de Chernóbil, y el ocurrió también en Japón, pues porque la pregunta era, ¿cómo hacemos para determinar si la agricultura, por el hecho de que unas personas estén arando, ¿verdad?, un pedacito de tierra, no podemos decir que eso es un cambio geológico? Pero bueno, ya se ha venido como saltando el tema y parece que entonces efectivamente estamos en esta nueva era geológica, en términos geológicos, que está profundamente marcada por la actividad del ser humano en el planeta. Y entonces, ¿qué es esto del cambio climático? Que es uno también de las alteraciones que ha hecho el ser humano a través de sus actividades, de las actividades humanas, ha alterado los patrones y las relaciones de atmósfera, océano, todos los patrones del comportamiento climático, y entonces tenemos un fenómeno de naturaleza pues hidrometeorológica que tiene dos escalas temporales distintas, o si usted quiere pueden ser o un estudio sobre largas series temporales, larguísimas series temporales. Entonces incluso se hacen estudios pues evaluando concentraciones de dióxido de carbono en el Ártico, que se observan estas extracciones de hielo, y entonces se puede observar cuáles son las concentraciones de dióxido de carbono que han habido a lo largo de miles o quizá millones de años. Pero también está la escala de lo que ocurre a nivel de esta semana, ¿verdad? Incluso a lo largo del día se observan variaciones del clima. Entonces, comprender este fenómeno de naturaleza hidrometeorológica pues es complejo, ¿verdad? Y es al mismo tiempo un fenómeno que moviliza al mundo entero. Vemos, por ejemplo, Costa Rica y muchos países de los que ustedes también, de los que ustedes provienen, han firmado compromisos en las partes, como partes en las reuniones que conocemos como las COPs, y entonces cada uno de los gobiernos ha asumido una serie de compromisos para ya sea entonces mitigar o hacer estrategias de adaptación, que básicamente son como las dos posturas que podemos tener alrededor de esto, ¿verdad? Ya sea vamos a tratar de hacer un esfuerzo por mitigar, es decir, por reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que favorecen el cambio climático, y en particular orientados a la captura o la captura de carbono o a la reducción de emisiones. Y después están las estrategias que están orientadas hacia la adaptación. Bueno, ¿qué hacemos cuando estamos más expuestos a procesos de aridización? ¿O qué hacemos cuando estamos expuestos a más inundaciones o a eventos hidrometeorológicos más extremos? Mientras que el cambio global tiene afectación, aunque este cambio climático se concentra en el fenómeno de naturaleza hidrometeorológica, el cambio global lo que vemos es que las actividades humanas han realizado, bueno, ejercen presiones que inducen el cambio global de la biosfera, y entonces se ven alterados ciclos biogeoquímicos,
hídricos, los procesos climáticos, el calentamiento global, pero también alteraciones sobre la pérdida de suelos, pérdida del agua y pérdida de biodiversidad, que son a final de cuentas bienes compartidos, bienes comunes, de los que todos dependemos y que requieren pues de una adecuada gestión. Entonces, cuando hablamos de alteración sobre los ciclos biogeoquímicos, entonces vamos a ver moléculas que pueden ser sintéticas o que el ser humano simplemente aprovecha de forma natural, pero que igualmente son moléculas que libera y que se encuentran móviles en el aire, en el suelo, en el agua, presencia de elementos radioactivos. En la actividad agrícola hablamos de nutrientes y productos fitosanitarios liberados en el ambiente, lo mismo que las contaminantes de las industrias, las distintas sustancias que se requieren para la producción industrial, materia orgánica y contaminantes emergentes como lo son hormonas, drogas y microplásticos y demás, así como la alteración sobre la acidez de los océanos. Entonces estamos aquí hablando de alteraciones sobre los ciclos biogeoquímicos. En cuanto al calentamiento global, entonces se ven alterados por emisiones de gases de efecto invernadero, la variabilidad espacial y temporal climática, y pues también se producen efectos de contaminación atmosférica. En temas de pérdidas de suelo, espero no perder la conexión. Parece que está bien conectado. Tenemos en la pérdida de suelos, pues, los procesos de artificialización de suelos o impermeabilización de suelos. Esto es ya esas capas de suelo que podríamos considerar como suelos arables, que finalmente son el recurso más, tal vez más delicado, más crítico en temas de suelos, entonces que padecen este proceso de artificialización, acompañados entonces otros procesos de erosión y de degradación de suelos, los procesos de cambio en los usos de suelo y expansión de la frontera agrícola, y también eventuales procesos de salinización de suelos por procesos de riego. El tema de la pérdida de agua. Entonces, hablamos aquí de degradación de fuentes de agua superficial y subterráneas, tanto en la calidad como en la cantidad del recurso hídrico, y tanto de aguas superficiales como subterráneas. Igualmente tenemos el tema de las aguas residuales, que son domésticas, urbanas, industriales y agrícolas, pues derivadas de todas las actividades humanas, entonces sobre los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Y finalmente el tema de la biodiversidad, donde vemos entonces el tema de extinción masiva de especies, de todas formas de vida. Estamos viviendo un proceso de extinción masiva de especies, el más documentado de la historia. Y sin embargo, bueno, es un proceso sostenido que se ha mantenido en las últimas décadas, y esto es favorecido por también los procesos de fragmentación o segregación de ecosistemas a partir del momento en el que atraviesa una carretera y rompe con las continuidades biológicas, pues entonces hay afectaciones sobre estos ecosistemas. Tenemos pérdida de bosques y drenado de humedales, pérdida de información genética, es decir, a partir del momento en el que perdemos una especie, pues ya no la podremos recuperar, esta información genética. Y después el tema de la sobreexplotación de los mares y los océanos, con una industria pesquera de escala global, la industria pesquera de escala global. Entonces, estas son como, en términos generales, todas las presiones, un resumen de las presiones del cambio global sobre la biosfera. Y aquí
vemos un poco cómo se manifiesta en términos de variabilidad climática. Y entonces aquí vemos una figura que presenta básicamente los periodos de cálidos y fríos del fenómeno de Enos y cómo este va a afectar entonces los índices de precipitación. Aquí en el Pacífico, en lo que es el corredor seco mesoamericano, lo que ocurre con los periodos de El Niño, fase cálida de este fenómeno, entonces son años que tienden a presentar déficits en las precipitaciones, son años en los que las lluvias tal vez llegan más tarde y se van más temprano. Normalmente comienzan las lluvias en el mes de Creo que perdimos a Cristian, seguro su conexión se pegó. Eh, Andrea, ¿me estás oyendo? ¿Podemos tal vez quitar la presentación? Dale. Si gustan, demos unos minutos para ver si Cristian recupera su... Ahí está. Cristian, volviste. No te oímos. ¿Está o no está? Volvió a salir, Fernando. Demos unos minutos ya. Yo estoy seguro que ahorita está de regreso. Bueno, a todos, de momento, muchas gracias por estar tan atentos. Tenemos un montón de preguntas acá, que las hemos estado recogiendo para que no se nos quede ninguna. Y con gusto las vamos a canalizar. Esperemos que Cristian se reincorpore. Ahí está de nuevo. ¿Estás ahí, Cristian? Sí, creo que sí, estoy. Sí, parece que sí. Ok, disculpen. Quedaste en la transparencia resumen que estabas presentando. No sé si ya estabas por terminar o qué seguía. No, bueno, estaba presentando, ustedes me dicen si esto lo vieron. No sé, hace Estabas tiempo en me fui. esa, sí. Estaba en esta, ¿verdad? Sí, Pues sí, sí, correcto. básicamente detallando un poquito el tema de la variabilidad climática. Disculpa, Fernando, ¿cuánto tiempo me resta? Bueno, según mis cálculos, más o menos te quedan unos 10 minutos. Ok. Bueno, entonces estos son básicamente unos gráficos que lo que intentan mostrar es esta variabilidad, ¿verdad? Climática que tenemos en ocasiones expuestos a años secos y a años húmedos, ¿verdad? Con una alternancia y con una recurrencia importante. Entonces, pues, como en este momento justamente estamos saliendo de 2 años del periodo de la niña, en este momento, aunque hay cierto grado de incertidumbre, se espera que se presente el fenómeno del niño. Entonces, otra vez pensar a hacer reservorios de agua, a ver cómo hacemos para guardar el agua, la escasa agua que vaya a caer para tratar de ser un poquito más resilientes. Entonces, vamos a ver. Este último concepto que tiene que ver con los sistemas socioecológicos básicamente es que pareciera por momentos que nos encontramos en un problema que no tiene solución técnica. Y la solución técnica es específicamente la capacidad de autocontención. No sé si están familiarizados con este concepto de la tragedia de los comunes.
donde los seres humanos pues básicamente hacen el aprovechamiento más, el mayor aprovechamiento posible, o sea, el aprovechamiento marginal, tratan de maximizar el aprovechamiento marginal de los bienes comunes como el suelo, como el agua, la biodiversidad, y entonces estos están limitados y como es compartido, cada una de las personas hará lo posible por hacer el máximo aprovechamiento para mejorar su calidad de vida de estos, haciendo el mayor uso posible de estos bienes comunes. Y entonces, en cierto momento se estableció que esto pues era un problema que no tenía solución técnica y se conoció como la tragedia de los comunes. Sin embargo, eso ya ha sido superado con otros modelos, como lo fue los propuestos de los sistemas socioecológicos, la autoorganización de los sistemas socioecológicos. Entonces, lo que debe promoverse en estos casos, o lo que se propone, es que más allá de las políticas gubernamentales que puedan establecerse, los países o las comunidades puedan autoorganizarse, los usuarios, las comunidades de usuarios de los recursos puedan autoorganizarse de manera que se le pueda dar el uso más racional a los recursos compartidos en los procesos de co-construcción, de procesos de planificación y gestión territorial, que deberían de ser procesos pues, legítimos, amplios, participativos. Y entonces ahora voy a correr rápidamente sobre las presiones globales para el alcance de los ODS en el Pacífico Norte de Costa Rica. Es que Guanacaste es una tierra que tiene una importante conflictividad ambiental. Aquí ven este mapa que presenta algunos puntos de calor, de incidencia en cuanto a quejas ciudadanas. Y aquí entonces estamos considerando pues las cuencas del río Tempisque, la península de Nicoya, las zonas costeras y la zona de Cañas Bebedero, y en este territorio de aquí, que es el Pacífico Norte de Costa Rica, pues conviven agroindustria, importante producción de arroz y de caña de azúcar extensivo. Toda la zona costera tiene un proceso de desarrollo inmobiliario importante. Aquí hay un importante aeropuerto internacional. Se crean entonces todos los servicios alrededor. Podemos ver, por ejemplo, también este otro punto aquí de calor, están asociados a la actividad turística. Entonces, en esta zona tenemos turismo, agricultura, agroindustria extensiva, ganadería, arroz, caña de azúcar, pisciculturas. Tenemos el distrito de riego más importante del país, el distrito de riego Arenal Tempisque, que por cierto es un trasvase de aguas, pero ahorita se los voy a presentar. Y entonces, básicamente, aunque es cierto que toda esta zona de aquí que concentra la mayor cantidad de conflictos, pues aquí también se presentan importantes zonas de conflictividad producto de disparidades históricas socioterritoriales en un contexto de fragilidad ambiental. Tenemos deficiencias en la gestión ambiental por parte de las municipalidades. Es una responsabilidad compartida entre instituciones, y además de esta responsabilidad compartida entre instituciones, de por sí se produce este debate o esta presión entre la conservación y las necesidades de desarrollo, que por momentos pueden verse como antagónicos, y más bien para el caso de Costa Rica, cuando se hace de manera exitosa, más bien es porque justamente la conservación y el desarrollo pues van de la mano. Además, hay que señalar que para esta zona del Pacífico Norte hay una herencia tradicional de alta concentración de la tenencia de la tierra y del poder. Pues fue en esta zona donde se desarrolló el tema del latifundio, más que en otras zonas del país. Entonces, pues el tema de la tenencia de la tierra y del poder es una herencia que data de los tiempos coloniales prácticamente, y después entró el proceso de desarrollo inmobiliario, que ha desarrollado un proceso de gentrificación de toda la zona costera prácticamente, y entonces igualmente un tema de concentración de tierra y de poder, pero tampoco es un tema de que sea una participación de la gente.
Entonces, todos estos problemas generan repercusiones a nivel de gestión territorial, de gestión de agua, de gestión de biodiversidad y gestión de riesgos. Algunos ejemplos los vemos aquí. En el tema de los planes reguladores, la dificultad que existe aquí en Costa Rica para aprobar los planes reguladores. Los planes reguladores básicamente son la ordenanza municipal primordial para establecer qué actividades y dónde se realizan las actividades en los municipios que son la unidad de gestión territorial de mayor autonomía. Entonces, estas disparidades socioeconómicas, ahí tenemos además unas disparidades socioeconómicas entre zonas rurales y zonas urbanas. Y entonces, donde las zonas urbanas tienen acceso a bienes y servicios, mientras que los poblados rurales conviven con el patrimonio natural y se producen pues anillos urbanos marginales y procesos de exclusión. Tenemos también en las zonas rurales, como el Pacífico Norte, el desarrollo de ciudades intermedias que reproducen errores de gestión del territorio de la gran área metropolitana. Entonces tenemos cambios de uso de suelo agrícola a urbano, procesos de conurbación no planificados, incipientes problemas de movilidad. Tenemos también el tema de las denuncias ambientales, pero creo que lo voy a pasar un poquito más rápidamente porque quería presentarles pues las organizaciones y las instituciones que participan en el ordenamiento territorial costarricense. Como podemos ver, hay un sector público centralizado en el que está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Agricultura y el MINAE, en particular a través de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Después está el nivel sectorial e institucional, donde están propiamente las municipalidades, algunas instituciones como el Servicio Nacional de Riego y Aveniamiento, que estudia también las aguas subterráneas y asigna pues las disponibilidades de agua subterráneas, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Instituto Costarricense de Turismo, el de Desarrollo Rural, que anteriormente fue el IDA y el ICTCO, que les decía anteriormente, y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Y por último, la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, todas estas organizaciones están vinculadas desde el punto de vista institucional en el ordenamiento del territorio. Y, Cristian, sí. deberíamos ir terminando ya para que tengamos suficiente espacio para las preguntas, que hay bastantes. Muy bien, muchas gracias. Nada más voy a decir que en temas de agua tenemos una importante presión sobre las extracciones del recurso hídrico. Este mapa presenta las asadas que nosotros atendemos en la región y que son el principal operador del recurso hídrico y que tienen distintos niveles de desarrollo. Aquí está la propuesta de adaptación al cambio climático por excelencia que se maneja aquí en Costa Rica, que es el proyecto PACUME, y sin embargo este proyecto de PACUME, aunque se presenta como el principal infraestructura de adaptación al cambio climático, no está ajena a importantes controversias ambientales, económicas, sociales y de gestión institucional, y pues igualmente tenemos temas de la gestión de la biodiversidad. Aquí podemos ver las concentraciones de los planes de los pagos por servicios ambientales en el país, donde es que se concentran las zonas afectadas por incendios forestales y los procesos de cambio en el uso de suelo que se han vivido en los últimos años, esto con datos del Estado de la Nación. Igualmente la afectación por eventos hidrometeorológicos extremos y la gestión del riesgo. Entonces, en conclusión, hay importantes limitaciones al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, que es importante emplear un enfoque sistémico para la gestión de los sistemas socioecológicos totales, que las asimetrías económicas y sociales del poder definen también la gestión del agua, del territorio y los bienes comunes, que se determinan las condiciones para la gestión del riesgo y en definitiva la capacidad de adaptación de las poblaciones vulnerables. Y la pregunta es cómo rediseñar y construir las respuestas de los sistemas socioecológicos para mitigar impactos, estados, presiones y los drivers del cambio global para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente, ahí corrí un poquito al final. Les agradezco mucho y cualquier consulta estoy a la orden.
Muchas gracias, Cristian, por tan amplia e interesante presentación. Entonces, ahora le pediría a los ponentes, a Erika y a Cristian, que enciendan sus cámaras, por favor. Tenemos una cantidad grande de preguntas acá. Tal vez voy en el orden en que fueron llegando y las voy a leer. Las primeras 3 o 4 son obviamente dirigidas para Erika porque fueron saliendo durante la presentación de Erika. Entonces, si les parece, y si te parece, Erika, yo voy a leerlas despacio y las vas apuntando para ver si las contestas en conjunto y no una por una porque nos tomaría más tiempo. La primera pregunta, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto, entonces voy. La primera pregunta es de Denis Leal. En el caso de las alianzas europeas con productores de América Latina, ¿cómo compensan el impacto ambiental de la logística? Luego tengo otra pregunta de Miriam Barrio Nuevo, de Lita IPAF. Para Erika, ¿cómo se define la cooperación en base a los alimentos que necesita Alemania o en base a los indicadores socioeconómicos de los países? Luego tengo otra pregunta de María Reinalda Can. ¿Cómo se establecen los acuerdos en alianza para no desviar el bien común y dar lugar a intereses individuales internamente? Bueno, no sé, está un poco extraña. Internamente establecen política, convenios, debe ser la segunda parte de la pregunta. Luego, otra más para Erika, de Cindy Chinchilla. Con relación a las alianzas, existen acciones de promoción con vinculación colectiva, es decir, acciones de integración social para la generación de conexiones colectivas que resulten en data, generando estructuras de pensamiento o formas de interpretar la realidad que contribuyan a generar datos de ODS. Esas serían las preguntas dirigidas a Erika. Adelante. Listo, gracias. Espero haber anotado y tener claro, pero si algo se me pasa, me van diciendo. Entonces, bueno, la primera pregunta estaba relacionado a este tema de las compensaciones por temas logísticos, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando sobre todo enfocándonos en proyectos que vinculan empresas europeas con empresas o productores locales, porque yo les estoy ejemplificando el caso práctico de la cooperación alemana, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ahí me gustaría dar un ejemplo que tenemos con la empresa Halva, que es una empresa suiza que produce chocolates. Ellos son filial de los supermercados Coop, que son una cadena de supermercados en Suiza. Entonces, ellos tienen un proyecto con pequeños productores de cacao en Ecuador, en donde para compensación de la huella de carbono, en donde implica, por ejemplo, el tema de la logística, se está instalando parcelas de agroforestería dinámicas y se está haciendo la medición a través de la certificación Gold Standard, que es para medir la captura de carbono. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Entonces sí hay casos en los que se puede hacer y las empresas hacen acciones que ayuden a compensar los temas de impacto ambiental que puede generar una actividad. Esto es un caso, sin embargo, los proyectos que se planteen, y ahí un poco voy a responder la siguiente pregunta, ¿no? Que se decía que de dónde sale el interés un poco de lo que se necesita en Europa para alimentar o las necesidades de los países nuestros, que son los proveedores. Entonces, aquí es donde entra también este rol de la cooperación para el desarrollo, porque para configurar estos proyectos necesitamos buscar la intersección, ese empate, ¿no? De qué es lo que estas empresas necesitan para los productos que necesitan, y por acá tenemos las necesidades que tiene la población vulnerable de los productores. Entonces es ahí donde se intersectan, ¿no? Entonces no
se trata de que no haya una ganancia solo por un lado o solo por el otro, sino que se junten. Entonces ahí viene este rol que nosotros hacemos para poder configurar este tipo de proyectos. Espero haber respondido a esa pregunta. La siguiente era de cómo se oficializan estas alianzas. Nosotros en este tipo de proyectos lo que hacemos es un contrato. Entonces es un contrato que es vinculante, en donde hay entrega de recursos en efectivo, hay compromiso y tiene también repercusiones jurídicas y legales en caso de no cumplimiento. Entonces es un tema contractual que las empresas lo tienen que cumplir. Así es como formalizamos este tipo de acuerdos. Y la siguiente, que era la vinculación colectiva, que no lo tenía tan claro, pero a ver, aquí en este tipo de intervenciones, no son intervenciones a un nivel muy macro, ¿no? Porque son intervenciones que se hacen para cadenas de valor específicas. Entonces, cuando se plantean este tipo de propuestas, sí se trata de trabajarlo a nivel de asociaciones de productores, que haya una escalabilidad en torno a un sector productivo, a unas organizaciones de productores, ¿no? Entonces, una vinculación colectiva estaría más relacionada a los que están implicados en esta cadena de valor, que se trata de que sean todos parte de este beneficio compartido. Sin embargo, no hay un ejercicio ya más allá de pensar en una vinculación social. No sé si por ahí esa pregunta no me quedó tan claro, pero bueno, espero haber dado ahí alguna claridad. Gracias, Fernando. Gracias, Erika. Tal vez sería bueno, alguna gente nos ha estado pidiendo las presentaciones de los dos. Vamos a recuperarlas y las vamos a colocar junto con las de ayer tal vez en nuestro sitio web, y la grabación de las dos sesiones, la de ayer y la de hoy, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para subirlas al canal de YouTube de la red, para que estén disponibles ahí para todos que las quieran repasar. Tal vez, Erika, sería bueno que dejes tu manera de contactarte, porque hay un par de personas ahí que estuvieron preguntando sobre cómo pueden obtener más información sobre el modelo de cooperación pública-privada que ustedes tienen. Había alguien de una cooperativa de café orgánico, no recuerdo dónde, que estaba interesado en el tema. Entonces, si puedes dejar en el chat tal vez tu correo o la forma más apropiada de contactarte, para los que tengan procesos productivos que les interese, vincularlos a un modelo como este, que me parece muy interesante. Bueno, ahora voy con las preguntas que van para Cristian, que también son varias. Entonces, Cristian, la misma metodología, las voy a ir leyendo y las contestas en grupo, porfa. Sí. Ceci Centeno, buenas tardes para Cristian. ¿Cuál es la metodología que emplean para los comités cantonales, para que los comités cantonales realicen su diagnóstico sobre la gestión de riesgo? ¿Dónde podemos encontrar más información sobre eso? Luego, Cris Severo, para Cristian, en Costa Rica, a nivel local o nacional, ¿hay estrategias de reducción de riesgos o de desastres que consideren la protección de la producción agropecuaria? Es pregunta eso, no es un comentario, es que si hay, si existen o no a nivel local o nacional estas estrategias. Otra pregunta, ¿cuál sería el impacto proyectado del cambio climático en la producción de alimentos o la producción agrícola general en Costa Rica? Esa es una preguntaza. ¿Puedes repetirla, por favor? Es una pregunta como para tener pesadillas. ¿Cuál sería el impacto proyectado del cambio climático en la producción de alimentos o la producción agrícola en general en Costa Rica? Disculpe. Tengo una pregunta de Ancuta Caracuda, del ICA México.
¿Qué opinan sobre el método de bombardeo de nubes con partículas milimétricas de yoduro de plata y acetona para provocar lluvias, para el llenado de presas de almacenamiento de agua para agricultura y uso humano? Luego tengo otra pregunta de José Rodolfo Gómez Jiménez. Cristian, ¿ustedes brindan apoyo para la capacitación en temas hídricos? Esa es una pregunta. En el Cantón de la Cruz, Guanacaste, Costa Rica, contamos recientemente con un plan de acción para la adaptación climática y un componente esencial es el proceso de capacitación y sensibilización, sobre todo a los productores agropecuarios. Finalmente tengo un comentario de Elizabeth Gómez. El monocultivo de la caña impacta negativamente al medio ambiente. Los suelos se empobrecen y si se emplean agroquímicos sería mayor la contaminación. El riego de la caña, ¿cómo la realiza? Ok, creo que con ese grupo de preguntas ya tenemos para bastante. Sí, voy a ir de atrás para adelante, creo. Muchísimas gracias por todas las consultas. Intentaré hacer la mejor respuesta posible en este momento. Si no, igualmente, pues quedo a la orden para tratar de ampliar posteriormente. Aquí en Guanacaste, el riego es por inundación para la producción de caña de azúcar predominantemente, aunque hay incipientes procesos de otras técnicas de riego como lo es la aspersión o incluso el goteo. Lo cierto es que para arroz y para caña de azúcar, que son los monocultivos extensivos de la zona, ampliamente es el riego por inundación el que se utiliza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos programas de monitoreo de calidad de aguas en toda la cuenca del Tempisque, principalmente observando sedimentos y materia orgánica y nutrientes, porque hay un humedal de importancia internacional, Ramsar, como lo es Palo Verde y todos los sistemas de humedales de la parte baja del Tempisque que son sensibles, entonces pues estamos viendo a ver cómo es que está impactando esta actividad agrícola, la erosión y demás. Entonces consultaba el compañero de La Cruz, de la Municipalidad de La Cruz, que si brindamos apoyo a escala local y en particular para los distintos sectores. Estamos trabajando, estamos cerrando ahorita un proyecto. Nosotros sí, efectivamente, hacemos procesos de capacitación a escala local, es la respuesta. Igualmente podemos ponernos en contacto. Aquí estamos en Liberia para poder eventualmente considerar algún tipo de coordinación, pero venimos saliendo de un proyecto justamente en La Cruz que se llama Barclim y que lo que buscaba era favorecer la resiliencia multisectorial a la variabilidad climática y estuvimos trabajando con distintos miembros de las comunidades de La Cruz, El Fobo y Santa Cecilia para trabajar con el sector de hídrico de agua para consumo, también para los productores. Y entonces lo que hacíamos básicamente es tratar de aterrizar la información meteorológica, indicarle a la gente dónde es que está la información meteorológica y cómo puede interpretarla y darle un mejor uso a esta información hidrometeorológica que está disponible para la planificación de sus propias actividades, como cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo van a empezar las primeras lluvias, pues eso eran parte de las informaciones que nos solicitaban. Entonces, pues se adaptaron los modelos para poder hacer accesible esta información a los distintos usuarios. Con respecto, quedo a la orden por si acaso hay alguna posibilidad para seguir trabajando con estas comunidades de la Cruz. Con respecto al tema del bombardeo de lluvia para promover los procesos de precipitación, la verdad es que desconozco el tema. Aquí en Costa Rica me parece que no se ha realizado. Entonces es lo que podría decir, que de momento no desconozco si existe algún ejemplo de este tipo de esfuerzos. Sin embargo, otros procesos de siembra y cosecha de agua de lluvias, eso sí está haciéndose distintas tecnologías, distintas técnicas y se están promoviendo a nivel de la región del Pacífico Norte.
¿Cuál es el impacto proyectado del cambio climático en la agricultura? En términos generales, para el Pacífico Norte lo que se espera son aumentos en temperatura y disminuciones en precipitaciones, un proceso de aridización. Entonces, donde teníamos zonas, los bosques húmedos van a tender hacia el bosque seco, los bosques secos van a tender hacia procesos de desertificación. Entonces, sí se espera un importante impacto en toda la actividad agrícola, y es por eso que también se promueve el proyecto de Pacume como principal infraestructura de adaptación al cambio climático, porque lo que hace básicamente esta infraestructura es que realiza un trasvase de una zona que es históricamente superhabitaria en agua, como la vertiente del Caribe, y se los trae para el Pacífico a una zona de déficit. Y entonces, pues por eso es que se considera como una de las principales infraestructuras de adaptación al cambio climático. De otro modo, sí hay una política de protección orientada al agro. Incluso, bueno, está el tema de los seguros, ¿verdad? Que todavía no está como muy claro en el país cómo es que se va a implementar los seguros agrícolas en Costa Rica. Y ¿cuál es la meta para que los... bueno, y cuál es la política que existe a nivel nacional? Aquí, a nivel nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, ustedes pueden ingresar al portal de la Comisión Nacional de Emergencias y ahí está la Política Nacional de Emergencias. En la Política Nacional de Emergencias establece prácticamente todos los procedimientos que hay para, desde las competencias que tiene la municipalidad. La municipalidad tiene la responsabilidad de crear un comité. Este comité local de emergencias hace una evaluación de las amenazas y entonces hace toda una evaluación de antes, durante y después. Entonces, para la gestión de los riesgos. Y entonces en el portal de la Comisión Nacional de Emergencias se puede acceder a esta política y a los distintos instrumentos. No sé si está bien respondida esa consulta, pero en términos generales tal vez si hay alguna precisión, entonces con mucho gusto. Eso sería todo de momento. Gracias, Cristian. Sí, bueno, hemos llegado al final. Siempre pensamos que estas sesiones duren 2 horas. Estamos exactamente a 1 minuto de cumplir las 2 horas. Creo que ha sido bastante amplia la información que hemos recibido, tanto de los 2 ponentes. Agradecerles a ellos 2, a Erika y a Cristian, por su participación, por estar este rato con nosotros. Cristian, tal vez puedas dejar tu correo electrónico en el chat para que cualquier otra persona que quiera contactarte, ampliar algo o alguna otra de la info que no pudiste o no tuviste tiempo de compartir, pues ahí queda. Igual vamos a hacer el esfuerzo de que las presentaciones estén disponibles en nuestras redes, en nuestros sitios web, en nuestras redes sociales y las grabaciones de estas 2 sesiones. Agradecerles una vez más a ustedes por la participación. Hoy tuvimos como 180 personas. Eso nos mueve bastante. Quiere que son temas de mucho interés, que hay que seguirle sacando punta al lápiz con esto. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches para los que están más hacia el este. Y nos vemos mañana en la siguiente clase de la red. Gracias, Cristian. Gracias, Erika.